Un alimento importante para nuestra salud y que todos nosotros podemos tener en casa es la cebolla. Un vegetal en el cual las investigaciones habrían reconocido propiedades contra el cáncer, enfermedades cardiovasculares y el estreñimiento. ¿Sabía usted que la cebolla tendría nutrientes importantes para cuidar nuestra salud? En este video vamos a compartir 6 de los principales nutrientes que contienen las cebollas y que son muy importantes para cuidar nuestra salud. Igualmente estaremos brindando algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Bagora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una información bastante importante. 6 nutrientes que tiene la cebolla y que son muy importantes para cuidar nuestra salud. Un alimento que todos podemos tener en casa y que muchas veces desconocemos sus propiedades. En este video hablaremos sobre ello. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentren en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante hablar que cuando nosotros mencionamos a la cebolla, también hablamos sobre una familia de verduras que incluirían al ajo y a los puerros. Cebollas, ajos y puerros prácticamente pertenecen al mismo grupo. Es importante que esta familia de liliáceas, el nombre conocido para el ajo, al puerro y la cebolla, serían alimentos muy importantes por un contenido sobre todo de azufre. Las cebollas son nutrientes importantes que ayudarían a combatir varias enfermedades. Las principales: cáncer, problemas cardiovasculares y estreñimiento. Sin embargo, existirían nutrientes específicos que tendrían acciones importantes a conocer. ¿Cuáles son y para qué sirven los nutrientes que posee la cebolla? En primer lugar, vamos a mencionar 6 nutrientes que debemos considerar. Número 1. La fibra. La cebolla es una fuente importante de fibra, sobre todo de los dos tipos de fibra que podemos mencionar, tanto la fibra soluble como la fibra insoluble. Y ello tendría acciones importantes sobre el estreñimiento, hemorroides, colesterol alto y sobre todo también para ayudar a controlar el aumento de peso en caso de los pacientes con sobrepeso u obesidad. La fibra que se encuentra en la cebolla tendría de los dos tipos, fibra soluble y fibra insoluble. Y ello ayudaría a enfermedades como estreñimiento, hemorroides, problema de colesterol alto y sobre todo aumento de peso en sobrepeso u obesidad. Funciones importantes que tendría la cebolla a través de la fibra que está dentro de su contenido. El segundo elemento importante a conocer sería los fructooligosacáridos, conocidos también como FOS o FOS. En sí, la cebolla tendría a estos hidratos de carbono que son indigeribles, los cuales propiciarían el crecimiento de las bacterias beneficiosas en el colon, conocida como la flora intestinal. Es decir, los fructooligosacáridos, un componente importante que se encuentra en la cebolla, serían carbohidratos no digeribles, los cuales van a ayudar a mejorar nuestra flora intestinal, y la flora intestinal va a ayudar a la absorción de alimentos, al metabolismo y digestión y, lo más importante, a la respuesta inmunitaria. La cebolla, a través de los fructooligosacáridos o conocidos como FOS, tendrían una utilidad muy importante en la flora intestinal. Tercer componente importante a mencionar: el canferol. El canferol es una sustancia anticancerígena. Está también presente en los puerros, tomando en cuenta que ajos, puerros y cebolla pertenecen a la familia de las liliáceas. El canferol tendría la acción de bloquear el desarrollo de compuestos que causan cáncer. Un rol importante a las cebollas. Las cebollas tendrían un rol anticancerígeno a través de este nutriente que se llama canferol.
El Canferol es un bloqueador importante de los cambios de sustancias que pueden conllevar a cáncer. Importante a tomar en cuenta. Cuarto lugar, la luteína y las antinas. La luteína, sobre todo, está presente en las cabezas verdes de los puerros y también en la cebolla. Es un pigmento que ayuda a evitar el daño celular y con esto ayudaría a evitar la pérdida de la vista y también tendrían funciones anticancerígenas. Importante a mencionar este pigmento que se encuentra en la cebolla, la luteína, un pigmento que ayudaría a proteger la pérdida de la vista y sobre todo tendría acciones contra el cáncer. Un punto importante a considerar. En quinto lugar, la quercitina. La quercitina es un antioxidante que se encuentra sobre todo en las cebollas moradas y ha demostrado en laboratorio inhibir el crecimiento de las células del cáncer de mama, el cáncer de la sangre o leucemias y el cáncer de la piel. Asimismo, ayudaría a evitar enfermedades cardiovasculares. La quercitina ha demostrado un rol anticancerígeno y sobre todo en cáncer específico, cáncer de mama, cáncer de piel, cáncer de sangre. Y también tendría un protector a nivel cardiovascular. Importante a conocer la quercitina. Y en sexto lugar, los sulfuros de alilo, muy abundantes en la cebolla y sobre todo también en miembros de esta familia. Los sulfuros de alilo son protectores fitoquímicos importantes para ayudar a mantener enzimas necesarias contra el cáncer, sobre todo contra el cáncer de estómago o cáncer gástrico. Es muy importante entender que en investigaciones que se realizaron en la ciudad de Georgia, en donde se consume grandes cantidades de cebollas, la tasa de mortalidad por cáncer de estómago se vio bastante disminuida. Y esto es importante, que el sulfuro de alilo habría sido un factor decisivo en esta incidencia. 6 elementos importantes y beneficios nutricionales que nos darían las cebollas. Las cebollas tendrían un rol contra el estreñimiento, contra las enfermedades cardiovasculares y sobre todo contra el cáncer. A través de estos 6 compuestos importantes que estaría dentro de su contenido, podría ayudar a proteger nuestra salud. Es muy importante conocer nosotros los componentes que tienen nuestros alimentos para de esta manera nosotros tener un rol de protección y prevención a las enfermedades. Cáncer, problemas cardiovasculares, estreñimiento y sobrepeso serían algunas de las enfermedades que podrían ser evitadas dado un consumo adecuado de este alimento. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información bastante importante. Hemos hablado sobre la cebolla y sobre todo el rol que tendría en varias enfermedades. En un rol protector contra enfermedades cardiovasculares, contra la hemorroides, contra el cáncer y contra el sobrepeso. Las investigaciones han demostrado varios compuestos que tiene la cebolla, pero dentro de ellos 6 principalmente. En primer lugar, la fibra, la cual puede ser soluble o insoluble y ayudaría sobre todo al estreñimiento, a la hemorroides, colesterol elevado y también a lo que es el aumento de peso. Los fructooligosacáridos sería el segundo componente importante a mencionar, los cuales van a promover el crecimiento de la flora intestinal. En tercer lugar, el canferol, un potente anticancerígeno que ayudaría a evitar el desarrollo de los mismos. En cuarto lugar, la luteína, pigmento importante útil para la vista y para el cáncer. Quercitina, antioxidante que se ha demostrado inhibir a las células del cáncer de mama, sangre y piel, asimismo a enfermedades cardiovasculares. Y finalmente, sulfuros de alilo, los cuales han ayudado a prevenir el cáncer de estómago. Información importante que nosotros debemos considerar y sobre todo que debemos tener una alimentación inteligente. Conocer cómo nuestros alimentos nos protegen nos va a ayudar a mantener nuestra salud. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok
bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.